dispensar José Testoni, secretario general de CTA, que ayer fue una jornada muy, pero muy importante y que, bueno, nos va a dar los detalles de lo que fue justamente la presentación en distintos lugares de la provincia. José, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ariel, la voz y a toda tu audiencia. Sí, así es. No solo ayer, venimos hace una semana más o menos y unos días más recorriendo la provincia. Todavía nos queda visitar algunos departamentos del norte, atendiendo a que la CTA tiene comisiones regionales en 14 lugares de la provincia. Ayer nos tocó visitar la regional de Venado Tuerto y la regional de Rosario, dos importantes regionales, numéricamente importantes, todas son importantes, pero digamos donde se congregan trabajadores de ATE, de ANSAFE, pero también de muchísimas otras expresiones sindicales, sociales y cooperativas que articulan su lucha, su organización en el marco de la CTA. Bueno, ¿cuál es esa lucha que vos nos describías? ¿Cuál es el mayor pedido, la mayor preocupación? ¿Qué es lo que realmente es lo que quisieran resolver de inmediato? Bueno, claramente nosotros tenemos la sensación de que vivimos en una sociedad donde podríamos nominar de distintas maneras nuestros problemas, pero creo que para resumir, digamos, podríamos decir que no se cuida al ser humano. Nuestra sociedad tiene niveles de pobreza preocupantes, niveles de desocupación muy preocupantes, crecientes, niveles de falta de vivienda crecientes. La juventud no está en condiciones ni de comprar un terreno, ni de comprar una casa, ni de construírsela, y tiene que alquilar en las peores condiciones, perdiendo poder adquisitivo. Tenemos dificultades para acceder a los alimentos. Bueno, son un sinnúmero de preocupaciones que nosotros entendemos que el Estado, un Estado que esté preocupado por la movilidad ascendente, debería, en una actitud cuidadosa, en una actitud de protección, en una actitud benefactora, cuidar a los más desfavorecidos. Eso se hace con impuestos progresivos, eso se hace liberando las fuerzas productivas, eso se hace generando trabajo. Y bueno, uno sabe que si bien hay muchos datos interesantes de crecimiento, inclusive de crecimiento del empleo en este último momento, todavía falta muchísimo en esta dirección, y sobre todo falta que comprendamos los argentinos que gran parte de estos problemas los tenemos por lo que han sido sucesivamente, digamos, en 3 momentos de nuestra historia, la aplicación más brutal de políticas neoliberales. Hablo de la dictadura militar con Martínez de Hoz y Cavallo, hablo del proceso de los 90 con Carlos Menem, con Fernando de la Rúa y Cavallo, también estuvo ahí, y hablo de la etapa del macrismo, que donde también Cavallo y sus hijos y nietos ideológicos también tuvieron que ver. Hablo de Sturzenegger, Melconian y todos estos muchachos que vienen a descargar sobre el pueblo argentino en beneficio de los sectores concentrados, políticas neoliberales que, bueno, destruyen todo lo que con tanto sacrificio el movimiento obrero, la sociedad, los movimientos populares, los partidos, ¿no? El pensamiento nacional y popular ha construido a lo largo de décadas en Argentina. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir con respecto al gremio, con respecto a reuniones, a convocatorias que haga el gobierno tanto provincial como nacional? ¿Qué es lo que se viene? En el gremio ANSAFE estamos muy atentos al monitoreo de la evolución del salario, porque luego de un conflicto muy largo, en los meses de septiembre y octubre, pudimos cerrar un acuerdo paritario. No fue un acuerdo paritario muy bueno, simplemente se intentó recuperar, pero quedó una cláusula de revisión para diciembre, así que estamos muy atentos a que esa cláusula de revisión efectivamente sea eso, y no solo revise, sino que rectifique el salario y la actualización salarial de los trabajadores, porque estamos perdiendo salario real. Esta es la realidad. A nosotros nos duele decirlo, pero no nos sorprendió que en el gobierno de Macri perdamos 40 puntos de salario real. Tampoco nos sorprendió que en el gobierno de Néstor y Cristina mejoremos nuestro salario real, o sea, siempre tengamos aumento por encima de la inflación. Aquí teníamos una patronal del socialismo, primero de Obeid y después de distintos gobiernos del socialismo,
y fue clara la situación. La misma tendencia política, miren la situación, ¿no? Obey, cuando gobernaba Menem perdimos Salario Real, cuando gobernaba Néstor ganamos Salario Real, el mismo gobernador. Y en el caso del socialismo también, 3 gobernadores del mismo signo político, cuando gobernaba Néstor y Cristina recuperamos Salario Real, por encima de la inflación. Cuando gobernó Macri, en los añitos que le tocó gobernar al socialismo, perdimos Salario Real. O sea que más allá de lo que hagamos en la provincia, más allá de lo bien organizado y lo bien que luchemos las organizaciones, cuando las tendencias políticas nacionales van para otro lado, nosotros es poco lo que podemos hacer. Cuando van en contra de nuestros intereses, quiero decir, por otro lado, ¿no? Y bueno, y ahora nos toca, digamos, pelear en un momento muy difícil, donde si bien hay un gobierno que tiene una sensibilidad, entiendo que también hasta una honestidad intelectual que nosotros reconocemos y valoramos, hablo por el gobierno de Néstor, de Alberto Fernández, y que también tiene gestos hacia América Latina más que importantes, no ha podido mitigar el efecto de la guerra, no ha podido mitigar el efecto de la pandemia, y no ha podido, y ha cedido de alguna manera, esperemos que esto se pueda revertir en el año y medio que le queda de gobierno, ha cedido ante los poderes concentrados y nos ha hecho perder el Salario Real. Entonces, lamentablemente, no en los niveles que lo perdimos con el macrismo, pero sí, hoy si uno hace el seguimiento de lo que se llama el régimen general, digamos, de las actualizaciones salariales bajo convenio, en general los trabajadores bajo convenio hemos perdido 1 o 2 puntos de Salario Real. Hablo sacando la inflación, ¿no? Y eso es preocupante. Un gobierno de estas características debería utilizar como método de distribución de la riqueza naturalmente la paritaria, las convenciones colectivas y los acuerdos paritarios, y eso siempre tiene que estar por encima de la inflación en un país donde aún con trabajo estamos debajo de la línea de la pobreza. Bueno, recuperar el salario real es una de las metas para que el argentino tenga el digno plato de comida en su mesa. No quieren planes, no quieren otra cosa, simplemente eso, que el que trabaja tenga la dignidad de ganar y vivir como corresponde. Exacto, Ariel, porque con salarios en el bolsillo de los trabajadores por encima de la inflación, algún trabajador comprará algún dólar y lo pondrá en el colchón, algún otro tributará a cosas que no se redistribuyen, pero el 90% de los salarios de los trabajadores se gastan en ropa, en comida, en colectivo, en transporte, en esas cosas. Entonces, en el club, en todo eso. Y eso genera actividad. Entonces, ese es un camino lento, pero es un camino ascendente para mejorar la redistribución de la riqueza, porque es por ahí la cosa, ¿no? Necesitamos, cuando hay plata en el bolsillo de los trabajadores, hay más actividad, y cuando más actividad hay más empleo. Y cuando hay más empleo hay más inclusión. Y hay menos conflictos sociales, de violencia, todo lo que engendra la expulsión del sistema productivo de millones de trabajadores y trabajadoras y de sus hijos, ¿no? De sus hijos, sobre todo adolescentes, muy vulnerables a buscar caminos equivocados en momentos de desesperación. Así que nuestro desafío es ese, nuestro desafío es seguir dando la pelea por el salario real, pero también, digamos, para tener fuerza en ese sentido, desde la CTA estamos insistiendo en acompañar los procesos de organizaciones que no son sindicales, que son cooperativas, que son asociaciones civiles, que son organizaciones sociales, que están también buscando, por fuera del empleo formal, buscando una salida productiva, una salida de servicio que los incluyan en una sociedad que no está generando empleo al ritmo que lo necesitan los entre 7 y 14 millones de argentinos que se encuentran entre la desocupación y la informalidad. Son muchos, ¿no? La última, José, y desde ya gracias por tu tiempo. El viernes va a hablar Cristina. ¿Qué expectativa te genera? Bueno, yo creo que el cambio el triunfo de Lula puede abrir un cambio de etapa en Argentina. Nosotros sabíamos que el gobierno de Alberto iba a ser un gobierno de transición, que necesitaba de alguna manera calmar los ánimos en la Argentina, pero también sabíamos que tenía limitaciones en el corto plazo, porque no se resuelve el hambre en una mesa del hambre tomando el té. La verdad que no. Se resuelve el problema del hambre, se resuelve arrinconando con poder popular
a los que generan el hambre, porque Ujú. el hambre es sinónimo de la pobreza y la pobreza es la contracara de la riqueza. En Argentina se está ampliando la brecha entre ricos y pobres y eso no va a ser resolver, no se va a resolver con mesas de diálogo. Va a haber que tomar decisiones, va a haber que construir nuevas hegemonías. Cuando uno dice hegemonía, dice no va a haber consenso para esto. O sea, yo estoy casi convencido que la familia Paduan, la familia Vicentín, y todos sus adláteres, Dionisio Scarpini y compañía, no van a estar de acuerdo con que todo lo que le robaron al Estado lo tengan que devolver entregando sus empresas para tener una empresa de alimentos que sirva de referencia para que sepamos los argentinos cuánto vale producir un litro de aceite y no pongan el número donde se les ocurra. Eso no va a ser por diálogo, eso hay que tomar decisiones. Sabíamos que este gobierno de Alberto iba a ser muy positivo en algunos aspectos, pero teníamos dudas si iba a tomar las decisiones que necesita el país para ingresar a un proceso de mejor distribución de riqueza. Así que digamos, esta nueva presencia en la vida política de Cristina, de la mano de Lula, creo que a nosotros nos permite pensar en los grandes desafíos que tenemos en la región, en América Latina. Brasil necesita cosas que Argentina tiene, Argentina necesita de Brasil como principal socio comercial. Eso sabemos que es una relación muy positiva para nosotros y la Argentina tiene por delante 3 o 4 áreas que se van a desarrollar muchísimo. La discusión es, o sea, yo estoy convencido de que hay crecimiento. El tema es qué gobierno vamos a tener para ver qué se hace con ese crecimiento. Porque la Argentina tuvo crecimiento distinto a lo largo de su historia, de sus 200 años de vida, y hubo crecimientos con distribución, como en el 45, como en el 2003-2015, y hubo crecimientos con distribución regresiva de la riqueza, con concentración económica, como a principios del siglo pasado o como durante el menemismo, donde también hubo crecimiento, pero hubo distribución regresiva de la riqueza. O sea que hay que empezar más allá de lo que nosotros hacemos, construcción de organizaciones, generando unidad, tenemos que tener una alternativa política y electoral, porque si no, nuestros esfuerzos se deshilachan en un país que no tiene conductores políticos y en una región que no tiene conductores políticos aliados de nuestras organizaciones. José, muchas gracias por tu tiempo, que tengas un buen día. Un fuerte abrazo. José Testoni, secretario general del CTA.